hermanos, ¿cómo están? Nos da gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga. Vamos a leer unos textos en la epístola a los Hebreos que hablan del tema de la disciplina que el Señor tiene para sus hijos. Están en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, que dice: «Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». Vemos que el autor de esta epístola dice que la iglesia había ya olvidado la enseñanza sobre la disciplina del Señor para sus hijos. Pero el término que usa el escritor cuando les dice que se han olvidado, es un término que se refiere a un olvido completo o un descuido completo de esta enseñanza. Y algo que nos podemos preguntar es: ¿qué vio el escritor en la iglesia para decirles que se habían olvidado que el Señor disciplina? ¿Había visto su comportamiento? ¿Había visto su actuar? ¿Había visto sus palabras? ¿Qué vio el escritor para decirles que se habían olvidado que el Señor disciplina a sus hijos? Precisamente el texto que el autor le recuerda a la iglesia es el de Proverbios 3, 11 y 12, que dice: «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo». Lo que dice este texto es: no menosprecies o no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y cuando se toma algo a la ligera es porque no se toma con seriedad o no se le da importancia a algo, quizá por menosprecio. Vemos entonces cómo las Escrituras nos hacen ver la relevancia de la doctrina de la disciplina del Señor. Lo que enseña la Biblia es que este es un asunto muy serio que debería estar presente todos los días en el actuar de la iglesia. Esa conciencia de que Dios disciplina a sus hijos y que siempre, de día y de noche, estamos delante de Él. Esa conciencia, ese entendimiento debe estar siempre en la mente y en el corazón de la iglesia. De hecho, los que caminan en el temor de Dios son aquellos que no olvidan este tema de la disciplina del Señor en todo lo que hacen, dicen y piensan. Y si la iglesia del primer siglo estaba olvidando este tema tan importante en su diario vivir, nosotros también debemos cuidar que esta enseñanza cobre un sentido muy alto en nuestra vida, que sepamos siempre que Dios disciplina a sus hijos y que siempre estamos delante de Él. Ahora bien, la palabra griega que se traduce como disciplina es paideia, y esta palabra significa o se refiere a todo el proceso de formación de una persona, desde la educación que se le da, la instrucción, su enseñanza, pero incluye la corrección para que alguien que hace algo indebido pueda rectificar. Así que cuando leemos la Biblia o cuando oímos una enseñanza bíblica, esa es la instrucción que es parte de la disciplina de Dios, de un discipulado. Pero también cuando Dios nos permite ser corregidos por medio de una aflicción o de una reprensión, también esa es parte de este término paideia, disciplina. Así que no solo es dar conocimiento, sino el desarrollo de un carácter y de una personalidad de acuerdo al propósito de Dios. Dios, hermanos, no solo nos quiere dar conocimiento, sino un carácter y una personalidad conforme a su palabra. Hay virtudes que no tenemos de manera natural. De manera natural podemos ser egoístas, ventajosos, tramposos, orgullosos, perezosos, etc. Pero Dios, por su palabra, quiere darnos un nuevo carácter. Y para esto no solo nos da conocimiento, sino todo lo necesario para el desarrollo de esa nueva personalidad en Cristo, incluyendo la corrección y el castigo. Por eso este texto dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota
a todo el que recibe por hijo. Notemos esa palabra, a todo el que recibe por hijo. Hay algunas iglesias que enseñan que Dios no castiga, pero en estos textos de Hebreos 12, el autor es muy claro en su enseñanza sobre la disciplina de Dios, incluyendo su corrección. Por esto dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, no te sientas tan mal de modo que te desanimes. Así que Dios nos permite ser reprendidos cuando hacemos lo malo. Dios no va a solaparnos si hacemos algo malo. Quizás muchos que se llaman amigos, si no son buenos amigos, nos van a solapar nuestras malas acciones. Ellos no nos van a decir cuando estamos mal, porque en realidad no miran por nuestro bien. Pero el Señor no es así. Él nos ama verdaderamente y nos va a mostrar cuando algo no está bien en nosotros. A nuestra naturaleza caída le gusta que los demás la aprueben. Aunque hagamos lo malo, nos gusta que los demás nos aprueben. Pero el Señor no es así. Él reprendió a Pedro en varias ocasiones. Le llamó a sus discípulos hombres de poca fe. Les reprochó su incredulidad. El Señor señala cuando estamos mal. Y nos podemos preguntar, ¿por qué lo hace? Bueno, porque somos sus hijos y Él está formando en nosotros un carácter de fe, un carácter corregido. Él no nos va a decir, nunca cambies. No, Él nos va a dar su palabra para que cambiemos y si en algo no hacemos caso, Él también nos podrá enviar correctivos. Pero ¿qué debemos hacer? La Biblia nos dice, no desmayes, no te desanimes. No te sientas alejado del Señor, sino al contrario, siéntete cercano, siéntete como un discípulo. Y todavía más, este pasaje bíblico nos recuerda que el Señor nos disciplina porque somos sus hijos. Por esto dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quizás nosotros solo veremos la reprensión, el señalamiento de lo que hicimos mal, pero Dios ve una formación de uno de sus hijos. Él ve que esas reprensiones nos permitirán entender lo que está mal y que podremos corregir. Debemos ver que la palabra del Señor siempre nos señalará el pecado y nos dará gracia para corregir lo que está mal. No hace mucho escuché un tema sobre algunas características de los que son hijos de Dios por medio de la fe. Y en verdad, los cristianos genuinos tienen algunas características en su carácter que Dios va formando en ellos. Pues una de esas características de los verdaderos creyentes es esta, que reciben la disciplina y la reprensión de Dios que Él nos da por medio de las Escrituras y por medio de los medios que Él ha dispuesto. Y que no reniegan de Dios cuando entran en etapas de aflicción y de disciplina. Los verdaderos hijos no se van con la disciplina, no se enojan con Dios, no se retiran, sino que la reciben con humildad. Por esto este pasaje de la Biblia dice, si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, es decir, todos los que son hijos han sido participantes, y lo que dice es, si se les deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así que si alguna vez pensamos si en verdad somos salvos, si somos verdaderos hijos de Dios por medio de la fe en el Evangelio, esta es una señal que debemos mirar. ¿Qué hacemos o cómo reaccionamos cuando Dios, por medio de la Biblia o por medio de los que Él quiere y dispone, nos reprende? Nos señala lo que está mal o incluso nos permite la aflicción para corregir nuestro carácter. ¿Qué hacemos? Porque eso muestra si somos hijos o no. Muchos no soportan cuando alguien les dice cuando están mal en algo. Muchos se enojan
y acusan de inmediato a quien les señala su error. En lugar de preguntarse si esa reprensión viene de Dios y si es verdadera, ellos simplemente pelean y acusan al otro. Otros prefieren retirarse de los que los han reprendido para que no los reprendan más. Otros dejan de leer la Biblia o buscan iglesias donde no les enseñan lo que es pecado y lo que sí es aprobado. Ellos solo buscan las palabras de ánimo, pero no la corrección de lo que está mal. Pero no olvidemos que aceptar la disciplina del Señor es una señal de los que son verdaderamente hijos de Dios. Ahora bien, la Biblia enseña que Dios tiene propósitos en disciplinarnos. Y estos propósitos son que participemos de su santidad, que seamos fructíferos y que seamos justos. Este es el carácter que Dios quiere formar en nosotros como sus hijos. Por esto dice: y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice la Biblia, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto está en Hebreos 12, versículos 10 y 11. Notemos por qué Dios quiere que entendamos la importancia de la disciplina. Él nos quiere dar un carácter de hijos de Dios por medio de Cristo. No nos quiere dejar con un carácter mal formado, porque el carácter mal formado no puede recibir y conservar la bendición de Dios. Un carácter mal formado no puede permanecer en bendición. Un carácter mal formado se enreda pronto en problemas, se enreda pronto en el error, en el desvarío. Dios no quiere eso para nosotros, sino un carácter de hijos de Dios, que participemos de su santidad, que demos fruto apacible de justicia. El Señor está dispuesto a disciplinarnos de manera integral, dándonos su palabra cada día, su enseñanza, su instrucción, pero también señalando nuestro pecado para que lo corrijamos y permitiendo incluso la aflicción correctiva para nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a su disciplina? El Señor soberano puede usar todos los medios de su creación para disciplinarnos, pero ¿estamos nosotros dispuestos a su disciplina? Este texto dice que todos los que son hijos han sido participantes de la disciplina del Señor. Pero nosotros estamos dispuestos a ser participantes de la disciplina del Señor. Si esto es así, leamos diariamente las Escrituras, expongámonos a sus enseñanzas, tengamos una actitud reflexiva y humilde cuando Dios use a alguien para hacernos ver lo que está mal. En lugar de acusarlos de inmediato para hacerles ver que ellos son peores, mejor vayamos en oración para que Dios nos limpie más y más de nuestra maldad. Si nosotros hacemos esto, Dios formará en nosotros un carácter de hijos y ciertamente llevaremos fruto apacible de justicia cuando nos presentemos delante de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda la disciplina que tú tienes para nosotros. Una disciplina integral que va desde la enseñanza de tu palabra hasta la reprensión de lo que hacemos mal e incluso la aflicción, para formar en nosotros un carácter íntegro, limpio, que participe de tu santidad, un carácter que te glorifique, un carácter de hijos de Dios. Tu palabra enseña que un hijo de Dios es una posición de dignidad, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y muchas veces nuestro carácter no tiene esa dignidad, pero tú estás dispuesto a trabajar cada día en nosotros. Permítenos rendirnos, humillarnos, ser reflexivos,
entender cuando tú nos quieras mostrar algo y corregirlo. Danos la gracia de podernos arrepentir, de poder con humildad reconocer nuestros errores y pecados y de pedirte que nos limpies más y más de nuestra maldad. Forma en nosotros un corazón limpio, Señor, fórmalo, un corazón de hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré.